El día de hoy en este video les daré a conocer la respuesta frente a cuál es la relación entre tradición, horizonte de sentido e historia efectual. Para comprender ello me voy a remitir a una cita del texto de Sobre el círculo de la comprensión de Gadamer en Verdad y Método número 2, en donde dice en la página 66 lo siguiente: el que intenta comprender un texto está dispuesto a dejar que el texto le diga algo. Esto es muy importante cuando se hace un proceso de hermenéutica, porque la hermenéutica implica dialogar, implica que el texto, como se lo denomina en la hermenéutica, llámese un texto escrito, llámese una obra de arte, un edificio, tiene que de alguna otra manera entrar en diálogo con quien pretende interpretarlo, que en este caso somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la tradición? La tradición de alguna otra manera se ve reflejada o ejemplificada en de alguna otra manera todos esos rezagos sociales, políticos, culturales que el intérprete de alguna otra manera tiene en su contexto y en el momento en el que interpreta ese texto. Y ojo, muy importante también, el texto también lleva consigo un contexto, una situación en la cual el diálogo va a ser enriquecedor desde que yo o nosotros como lectores y investigadores desde la hermenéutica nos permitamos hacer un diálogo efectivo con este propósito de la hermenéutica, que es realmente llegar a una interpretación. ¿Y cómo llegamos a una interpretación? Teniendo un horizonte de sentido. ¿Cuál es el horizonte de sentido? Que de alguna otra manera quien se atreve a hacer hermenéutica debe entrar de alguna otra manera en una posición que le permita saber qué objetivo, qué meta, qué estrategia o qué característica fundamental está de alguna otra manera dejando que el texto le hable. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un edificio, que nosotros realmente estamos interpretando el edificio, estamos interpretando lo que el autor o el arquitecto quiso hacer de ese edificio. Nosotros en hermenéutica no hacemos eso. Sí se tiene en cuenta el autor, pero para tener un contexto de cómo fue situado además ese edificio o ese texto o esa obra de arte, pero de alguna otra manera realmente el objetivo con nuestro horizonte de sentido es mirar de la manera más objetiva posible la interpretación de ese otro. Allí donde nace, según Gadamer, ese otro como el diálogo intercultural, si se puede llamar de esa manera, a la construcción de la hermenéutica. Importante cuando nosotros utilizamos la hermenéutica, nosotros somos yo y las cosas. Ya no hay una separación tan drástica frente a lo que yo estoy interpretando, porque así como yo debo de alguna otra manera saber manejar mis prejuicios y hasta dónde entro en conflicto con el texto también me va a, de alguna otra manera, enseñar y a dar unas pautas de interpretación, de análisis, de síntesis frente a lo que yo quiero hacer. Esa relación dialógica entre la tradición, el horizonte de sentido, lleva a esa historia efectual. Esa historia efectual la podemos de alguna otra manera resumir con el texto que nos trae acotación sobre el círculo de la comprensión, en donde dice en la página 69: a partir de la conciencia de la historia, ella tendrá que sacar a la luz los prejuicios que presiden la comprensión, para que aflore y se imponga la tradición como otra manera de pensar, la comprensión misma de la realidad histórica, la historia efectual. Es decir, que de alguna otra manera cuando nosotros entramos en diálogo con ese texto, de alguna otra manera ya hemos tenido experiencias previas y esas experiencias previas hacen un pasado, una memoria de ese pasado y permiten que la historia efectual se sitúe en la interpretación, en la hermenéutica, donde de alguna otra manera nosotros somos capaces de revisar las experiencias y cuando ya la experiencia de alguna otra manera ha permeado nuestro conocimiento y nuestra interpretación, podemos de alguna otra manera dejar una verdad
porque recuerden que en la hermenéutica no hay una verdad absoluta, no hay algo acabado. Siempre habrá a otra persona que a partir de nuestra interpretación pueda allí mismo quizás darle otra lectura, otro análisis, otra síntesis a este proceso hermenéutico. Me retiro muy rápidamente con una última cita en el texto de Gadamer, Análisis de la historia afectual, cuando menciona lo siguiente: de este modo, la conciencia que experimenta se hace consciente de su experiencia, se ha vuelto un experto, ha ganado un nuevo horizonte dentro del cual podrá convertirse para la experiencia. Es decir, allí tenemos la historia efectual como tal en la hermenéutica. Les agradezco por su atención.